Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida, gracias a ustedes que nos acompañan aquí el día de hoy, y les damos también la bienvenida a los que nos acompañan por medio de la transmisión del Facebook. Bendecimos sus vidas. Vamos a darle la bienvenida a estos hermanos Ricardo y Fernando. Ellos vienen de la Ciudad de México. Ellos están aquí realizando un trabajo y van a estar unos días aquí, entonces ellos quisieron estar con nosotros el día de hoy. Bueno, les damos la bienvenida, Ricardo y Fernando, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a continuar con la enseñanza de la serie que el pastor está compartiendo. Hoy, por razones de fuerza mayor, no se crean, no pasa nada. Simplemente me dijo el pastor que hiciera el favor de compartir el día de hoy, entonces vamos a compartir con ustedes. Les voy a dar unos avisos. Las actividades de septiembre de la iglesia infantil, que si alguien está aquí o de los que nos ven por el Facebook, que puedan acudir a la hermana Isabel para recoger los trabajos, y del grupo de los pequeños, si pueden pasar ahorita, si hay alguien aquí que tenga niños ahí del grupo de los pequeños, que pasen con la hermana Isabel para que recojan sus actividades y las puedan realizar. Eso es al respecto de la iglesia infantil. Y bueno, les recordamos nuevamente a los varones que el próximo martes tenemos reunión de varones, ya saben, a las 7:30, aquí vamos a estar. Y el día jueves, pues nuestro discipulado que tenemos cada semana, entonces los esperamos, los que puedan asistir son bienvenidos el día jueves. Y pues nuevamente para el próximo domingo, los que deseen venir para que se vayan anotando en el transcurso de la semana con el hermano Marco. Bueno, esos son los avisos que tenemos. Bueno, hay otro aviso de la reunión de mujeres. Ya el pastor les había dicho que ya iban a tener su reunión de mujeres en octubre. El primer sábado de octubre, creo que es el día 3. El día 3 de octubre, ya las hermanas, para que también se vayan anotando, van a tener su reunión de mujeres. No va a ser como estaban acostumbradas a realizarla, trayendo algo para compartir. Ya saben que esto es pues por causa de la famosa contingencia, ¿verdad? Entonces se va a realizar la reunión de mujeres nada más. Aquí la iglesia les va a dar café y galletitas. Eso es lo que les van a dar ahora. Para evitar pues problemas con las autoridades, ya saben. Bueno, esos son ya en su totalidad los avisos que tenemos. Y pues vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar con la serie que el pastor inició de los atributos de Dios. El día de hoy vamos a tratar un atributo muy, muy importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de tomar muy, muy, muy en cuenta. Déjenme decirles que este atributo en Dios es de siempre, porque el Señor es el Señor. Pero este es de los atributos que sí ha compartido con nosotros como sus hijos. Les he dicho en algunas ocasiones que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de lo que es la imagen y semejanza de Dios, este atributo también lo comparte con nosotros. O sea que nosotros también tenemos la capacidad de realizar esto, aunque en la actualidad
no muchos lo realizan. Está muy deteriorado en este tiempo. Estoy hablando de la fidelidad. Y en el caso como atributo de Dios, pues es la fidelidad de Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que abran sus Biblias o las enciendan, ¿verdad?, según sea el caso. En el libro de Josué, Josué capítulo 23. Vamos a leer los versículos del 11 al 16. Josué 23, versículos 11 al 16. Si lo tiene, bueno, ahí me acompaña en la lectura. Dice la palabra de Dios de esta manera: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartaréis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito celestial, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Tu misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy a cada uno de tus hijos. Por eso te damos gloria y honra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la vida de mis hermanos que hoy se congregan en torno a tu presencia. Te damos gracias por todas las actividades que nos permites realizar aquí en tu iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, te pedimos que bendigas la vida de los líderes, la vida de nuestro pastor, sus familias, todos los grupos que trabajamos aquí en la iglesia, el grupo de jóvenes de la iglesia infantil, de los varones, de las mujeres, de matrimonio. Señor, bendice todos estos ministerios, Señor, para que sean llevados siempre conforme a tu buena voluntad. Gracias, Señor. El día de hoy disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra y para ponerla por obra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la infidelidad es uno de los pecados más predominantes en estos días. El apóstol Pablo decía a su discípulo Timoteo
en aquel tiempo que vendrían tiempos difíciles donde habría hombres perversos, malos, y que los tiempos iban a ser malos y que debíamos de estar preparados para este tiempo. No sé qué tan preparados podamos estar hasta el día de hoy. Quiero pensar que nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, estamos viviendo de una manera diferente a la del mundo. Pero en el mundo, hablando de infidelidad, créanme que esta virtud, diríamos de otra manera, está muy deteriorada. Yo creo que ustedes, en el entorno ahí donde ustedes viven o donde se desarrollan, en el trabajo, en la escuela, qué sé yo, han visto esto, que por ejemplo hablando del matrimonio, está muy deteriorado esto de la fidelidad. En el mundo, la gran mayoría de los que son casados son infieles, desafortunadamente. Pero con mucha tristeza y con mucho dolor también tenemos que reconocer que a veces esto se ha extendido hasta la iglesia, que ha sucedido dentro de la iglesia también. Yo creo que ustedes han oído o han escuchado, no sé, ahí en las redes sociales, en el YouTube, qué sé yo, casos de pastores o de hermanos que han sido infieles, que sus matrimonios se han roto. Recientemente, no sé si lo han escuchado también, está sonando un caso muy, muy, muy sonado, valga la redundancia, acerca de uno de los pastores que supuestamente es de los más reconocidos del mundo cristiano. Está en un proceso de divorcio, no sé si lo han visto. Pero bueno, son cosas que nosotros debemos de considerar para que a nosotros no nos suceda lo mismo. Es increíble pensar eso. No sabría yo de qué manera expresarlo y diríamos, ¿cómo es posible que suceda eso dentro del mundo cristiano? Pero así es una realidad también. Pero si nosotros consideramos la fidelidad de Dios para con su pueblo y somos conscientes de la manera que Él nos ama, creo que eso repercutiría de una manera importante en nuestras vidas y nos llevaría a practicar la fidelidad como Dios es fiel con nosotros. Pero no solamente, fíjense, nada más en el matrimonio. Los líderes de las iglesias fallan, los líderes políticos fallan, los líderes religiosos, fuera de lo que es, diríamos, del cristianismo, pues todos fallan. Pero déjeme decirle también algo, nosotros también hemos fallado y tenemos que tener la suficiente humildad para reconocerlo y en todo caso arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Porque en muchas ocasiones hemos sido infieles a Dios. Y Él yo creo que nos ha pasado a todos, nos ha confrontado a través de su palabra para hacernos reaccionar como buen pastor, pastoreando a las ovejas para que vuelvan al redil. Y deberemos de ser obedientes, aunque también hay algunos rebeldes por ahí. Y en cuanto a la predicación del Evangelio, muchos que en un primer momento asumieron la responsabilidad y se comprometieron con el Señor de predicar el verdadero Evangelio, también muchos han sido infieles, han fallado. Y ahorita muchos de esos que empezaron bien, predicando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahorita están enseñando, predicando un evangelio diferente.
Y como decía el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio o un evangelio diferente. Simple y sencillamente que ellos han traído doctrinas falsas. Hay una corriente muy grande al respecto de doctrinas falsas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Y congregaciones grandísimas donde se predica esto, como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los decretos y de las declaraciones. Ustedes han escuchado y saben al respecto. Pero muchos que empezaron predicando el verdadero evangelio, ahora están enseñando eso. Y créanme que es triste porque algunos de esos predicadores, incluyendo cantantes famosos dentro del cristianismo, duele la verdad ver que se apartaron, que se alejaron del verdadero camino. Pero así está el mundo. Hoy es difícil encontrar hombres y mujeres verdaderamente honrados, que sean sinceros consigo mismo y con Dios. Si metemos alguna otra virtud, diríamos hablar de honestidad. Ahorita es difícil. Pero en Dios, yo pienso que esta debe de ser nuestra esperanza más grande. Dios ha sido fiel hasta el momento. Cuando menos para conmigo lo ha sido, aunque yo he sido algunas veces fiel y me he tenido que arrepentir. Pero Él permanece fiel. Pero hay algo más. Hablar de la fidelidad de Dios no quiere decir que Él sea fiel para con nosotros. Porque, a ver, si yo les hago una pregunta, ¿qué me dirían? ¿Dios nos debe fidelidad a nosotros? No. Todo lo que nosotros tenemos de Dios es por gracia. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Es por su buena voluntad y por su gracia. Incluso el podernos llamar sus hijos es por gracia, porque Dios nos adoptó en Cristo Jesús. Nosotros no hicimos nada para merecer que Dios nos pudiera llamar sus hijos. Dios es fiel. Y como leíamos en el texto, aquí en Josué, aquí en el versículo 14, se los voy a leer nuevamente, dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de la tierra, de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho o había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios nunca ha faltado a su palabra y todo lo que Él ha dicho se ha cumplido, se ha ejecutado. Pero piensen, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros dimos una palabra y no la cumplimos? ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestro Dios? Dios es fiel, no a nosotros, a su palabra, a lo que Él ha dicho, y llevará a cabo, o todo lo que Él ha pronunciado se ejecutará. Pero aquí en este versículo que leímos, habla de las buenas palabras. Diríamos promesas que Dios nos ha hecho a su pueblo y que en aquel tiempo le hizo al pueblo de Israel. Pero también quiero que ponga atención en esto. Versículo 15 dice: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová nuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios
os ha dicho. O sea, Dios es fiel a su palabra. Lo que haya dicho, bueno o malo para nosotros. ¿Podríamos llamarle a esto una amenaza? ¿Sí podríamos llamarle así? Bueno, yo pienso que no. A lo mejor usted piensa igual que yo, o quién sabe. Yo lo veo como una advertencia. ¿Para qué? Para que pongamos atención a todo lo que Jehová nuestro Dios ha dicho. En aquel tiempo, lo sabemos, lo hemos leído ahí, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, que antiguamente Dios habló a los padres por medio de los profetas. Y cuando habló, ejecutó toda palabra. Y ahora dice ahí la carta a los Hebreos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, el que es heredero de todo y en el cual constituyó Dios todas las cosas. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios en cuanto a promesas y en cuanto a advertencias, porque no les quepa la menor duda, las va a llevar a cabo. En el libro de los Números, no lo busque, yo se lo leo, Números 23, versículo 19 dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Dios es fiel, ¿eh? Y a veces la fidelidad de Dios, póngase a pensar en eso, a veces la fidelidad de Dios, si nosotros no ejecutamos lo que Él nos hace reconocer, o lo que cuando nos llama al arrepentimiento, etcétera, si no lo hacemos también, su palabra de juicio caerá sobre nosotros. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿a qué nos exponemos? A una buena reprimenda de parte de Dios. Porque como somos sus hijos, Él no se va a quedar como muchos padres que sí amenazamos a nuestros hijos y les decimos, mira, si haces esto te va a pasar esto, te voy a hacer esto, o te voy a castigar de esa manera o de esta manera. Y luego los chiquitillos por ahí hacen sus travesuras, no hicieron lo que tenían que hacer y ahí vamos, ¿verdad? Queriéndolos castigar o cumplirles lo que les dijimos. Pero ya los vemos ahí todos llorosos, con sus carillas ahí de tristeza, ¿verdad? Todos compungidos, y nos duele nuestro corazón. Ay, mi hijito, bueno, mira, te la voy a pasar por esta vez, pero para la próxima no. Y luego viene la próxima y hacemos lo mismo. Y luego vienen otra vez la próxima y bueno, a la tercera va la vencida, y seguimos en las mismas. Llegamos hasta la número 5 y bueno, no hay quinto malo. Como padres, ¿quién de ustedes ha dejado de cumplir lo que le dice a sus hijos? Yo lo hice. Mi esposa y yo tuvimos 7 hijos, no seas hombre, ya todos lo saben. Bueno, menos los hermanos. Y hay que tratar con cada uno de ellos de manera diferente. Y así como les cumplimos las cosas buenas, tenemos que cumplir las advertencias que les hacemos. O sea, debiésemos ser fieles a semejanza de Dios. Porque si Él dijo una palabra, como leímos aquí en Números, Él lo hará, Él lo ejecutará. Y como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que nosotros asumimos tenemos que hacerlo. Hay algunas ilustraciones dentro de la Escritura acerca de la fidelidad de Dios para con su pueblo.
Vamos a leer, por ejemplo, Génesis 8, versículo 20 al 22, si gusta ahora sí acompañarme ahí. Génesis 8, versículo 20 al 22. Bueno, si ya lo tiene ahí, pues ahí igual me acompaña ahí en la lectura. Dice la palabra de esta manera: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hermanos, cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de estas promesas que Dios ha hecho. Incluso cuando envió el diluvio, después del diluvio, ¿cuál fue la señal del pacto que tuvo Dios con Noé? De no volver a destruir la tierra de esa manera. El arco iris. En días anteriores hasta doble arco iris salió por ahí, y todo el mundo anduvo sacando fotografías. Pues ahí está el testimonio de la fidelidad de Dios. Esa palabra que Él dijo hace bastante tiempo se ha cumplido hasta el día de hoy. Pese a que nosotros nos hemos empecinado a destruir la tierra sigue siendo fértil y da fruto. Dice: no cesará la sementera y la siega. ¿Qué es la sementera? No vaya a pensar que es ahí un lugar donde se hace el cemento, no. La sementera se refiere a la semilla, ¿no? Que puede haber siembra y cosecha. Y pese al cambio climático y toda la contaminación que nosotros mismos le hemos propinado a la tierra, sigue habiendo las estaciones del año. A veces ya un tanto irregulares, pero sigue existiendo el frío y el calor, ¿no? Ya estamos próximos a llegar al tiempo de frío. Ya vamos a ir preparando ahí nuestras chamarras, nuestros suéteres, ¿verdad? Y nos vamos a ir ya vacunando contra la influenza para que las enfermedades no nos peguen. Y pues si aparece la vacuna contra el COVID, pues también, ¿verdad? Para ser inmunes a estas enfermedades. Decía el hermano Fernando: tarde o temprano nos va a dar. ¿Cuántos de nosotros, aunque nos vacunemos contra la influenza, de repente las gripas nos pegan, ¿verdad? Y ahí estamos con temperatura y demás, ¿verdad? Pero bueno, esas se pasan, digamos, un tanto rápido, pero hay otras que tardan más. Pero debemos de confiar en la fidelidad de Dios. Pese a todo eso, Dios seguirá siendo fiel. Alguien me dijo una vez: bueno, a ver, tú qué hablas y dices que de la fidelidad de Dios. ¿Qué tal si te da el coronavirus y te mueres? Dios es fiel. ¿Cómo que Dios es fiel? Sí, si yo soy fiel a Él y permanezco como su hijo, si me muero, ¿a dónde voy a ir? A la eternidad con Él. ¿Cuál es el problema? Dios es fiel. ¿O no? Para aquellos que le temen a la muerte, pues ya dejen de temerle a la muerte. Es solamente el paso que tenemos que dar para la vida eterna, si en verdad somos hijos de Dios. Que se preocupen los que no, ¿verdad? Porque también la sentencia
la advertencia del juicio también ahí está. Y bueno, no traía anotado aquí este texto, pero pues me viene a la memoria Juan 3:16, muy famoso, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en Él, que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Esa es la dádiva, la promesa de Dios. Pero si seguimos leyendo ahí en los siguientes versículos 17 y 18, por ejemplo, que a muchos se les olvida, o muy a propósito los omiten, también habla de que si no creemos en Él, si lo rechazamos, ¿qué viene? La condenación eterna. Y luego muchos que hablan del atributo de Dios como el amor, que el pastor ya nos habló de él, diríamos como los testigos de Jehová, no, Dios es tan bueno que Él no pudo haber creado un infierno, Él no va a mandar a sus hijos al infierno. Una vez un testigo de Jehová me dijo eso y yo le dije, tienes razón, Dios no va a enviar al infierno a sus hijos, va a enviar a los que no son sus hijos, a los que lo rechazaron, a los que no aceptaron la salvación de Jesucristo, a los que no recibieron el perdón de los pecados porque no creyeron en el sacrificio de expiación y no fueron lavados con la sangre del Cordero. Esos son los que van a ir ahí. Pero tú y yo, hermano, ¿tenemos ese problema? No. Hay seguridad en Él, en su palabra, porque Él es fiel. Él es fiel. Y se ha cumplido. Cada año les digo, ahí siguen las estaciones un tanto ya medios descompuestas, pero ahí están. Ya ahorita yo ya empecé a sacar mis camisas de manga larga, ¿verdad? En el tiempo de calor pues traía mis camisas de manga corta. Al rato ya saco mi suétercito, ¿verdad? Y ya ahí por enero más o menos ya sacaré mi chamarrota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a cumplir, es fiel. Todavía sigue habiendo cosechas, usted todavía puede comprar frijolitos, ¿verdad? Para comer. Usted todavía puede comprar maicito para hacer las tortillas. Dios nos sigue proveyendo de todo eso. Y nos da un empleo para poderlo adquirir. Y de repente nos deja sin empleo. Pero recuerde, Él es fiel. Y al rato te va a dar un empleo. A lo mejor hasta mejor que el que tenías. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Bueno, mire, pasó el tiempo. Estábamos hablando de Noé. Pasa el tiempo. Siguieron los siglos, ¿verdad? Sus cursos. Y sucede que, bueno, yo creo que usted conoce la historia y si no la conoce, pues póngase a estudiar la Biblia. Pero sabemos la historia del pueblo de Israel. Cómo Dios llamó primeramente a Abraham y esto sucedió después de Noé. Llamó a Abraham para él establecer un pueblo para él mismo. Y les dio una ley y les hizo una promesa de una tierra prometida. Y a través de Abraham los llevó ahí, a la tierra de Canaán. Entonces a Abraham y sus hijos, a toda su descendencia, Isaac, Jacob y todos los 12 hijos descendientes de Jacob, que serían las 12 tribus de Israel, vivieron momentos difíciles en los que hubo escasez de alimento y tuvieron la necesidad de buscar ayuda y fueron a buscarla a Egipto. Y ahí en Egipto ellos, sin saberlo, fueron recibidos por
por José, que años antes los mismos hijos de Israel o de Jacob lo habían vendido como esclavo, pero todo era plan de Dios. Y llegaron ahí José los albergó, los alimentó, los cuidó, y el pueblo de Israel fue creciendo incluso en número. Tan es así que cuando murió el faraón que conocía a José, entró otro y los desconoció y los sometió a esclavitud. ¿Y cuántos años duraron esclavos el pueblo de Israel ahí en Egipto? ¿Sí sabe cuántos? ¿No? ¿Quién me dice? Hermano, póngase a leer la escritura. 400 años. Y llegó el tiempo en que los hijos de Israel clamaban a su Dios para que fueran liberados, fueran libertados. Pero vamos a leer ahí en el libro del Éxodo, capítulo 12. Si una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel, ponga mucha atención, Éxodo 12, versículos del 40 al 42. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben de guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Pero bueno, dice aquí que ellos iban a durar 400 años. O que duraron 400 años esclavos ahí en Egipto. Y esto se los había dicho Dios al pueblo de Israel. Y se cumplió. Y al tiempo, ustedes saben a quién llamó, eso sí lo saben, ¿verdad? Para liberarlos de la esclavitud. Llamó a Moisés y lo envió para que sacara a su pueblo y los llevara de vuelta a la tierra prometida. Pero se llevó a cabo la palabra de Dios. Lo que él había dicho se cumplió y al tiempo envió Dios a Moisés para sacarlos, para liberarlos. Y bueno, Moisés fue una figura de Jesucristo, porque se le llamó el Redentor, el Libertador. Obviamente se refería literalmente a la esclavitud, ¿verdad? Pero también Dios ha dado una palabra para nosotros, o nos dio una palabra para que nosotros también fuésemos libres. Libres también de una esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La del pecado. Muchos no lo entendieron. El pueblo de Israel en aquel tiempo no lo entendió así. Tan es así que siguen esperando al Mesías. Pero el Mesías ya vino. Créanme que lo vuelvo a repetir. Y no es para exaltar a nadie, pero créanme que esa serie de enseñanzas que nos dieron las hermanas maestras del tabernáculo es algo grande, es algo maravilloso. Como Dios desde mucho tiempo antes previó
o dictaminó todo lo que tenía que suceder en Cristo Jesús para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Pero esta palabra ya había sido dada. Vamos a leer ahí en el libro de Isaías. Bueno, y si usted quiere saber dónde, permítame tantito antes de ir a Isaías, si usted quiere saber dónde Jehová les dio esta palabra al pueblo de Israel que iban a durar ahí 400 años en Egipto, puede leer usted el libro del Génesis en el capítulo 15. Versículos 13 al 16, ahí es donde Dios da esta palabra al pueblo de Israel, que ellos morarían en tierra ajena durante 400 años y que después los volvería ahí. Ahora sí vayamos a Isaías 7, versículo 14, nada más un versículo. Dice la palabra: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que todos sabemos qué significa. Bueno, pasaron los años, pasaron los siglos, y esta palabra que Dios dio la podemos confirmar en los 4 evangelios que nosotros tenemos. Pero aparte, el apóstol Pablo hizo mención de ello en la carta que escribió a los Gálatas. Vaya ahí a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y llegó el tiempo del cumplimiento de esta palabra, y dice ahí, Gálatas 4 y 5. Vamos a leerles los 2 versículos. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De manera que ahora ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Pero esta palabra de la cual ahora nosotros gozamos fue dada hace mucho tiempo. Y este versículo que les leí de Isaías es uno, pero existen más versículos, más palabra de Dios que nos habla de lo que tenía que suceder y que llegaría el tiempo del cumplimiento. Entonces, a través de los siglos, Dios siempre ha sido fiel a su palabra, tanto buena como mala. Tampoco lo traía previsto, pero si usted se acuerda, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿la destruyó así nada más? No, primero advirtió, primero les habló, les llamó al arrepentimiento. Incluso conocemos el diálogo ese que se estableció entre Dios y Abraham. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo han leído? Oye, Señor, ¿y vas a destruir estos pueblos, estas naciones así? Si encontraras tantos justos, bueno, si encuentro 50 no la destruyo. Y ahí le fue bajando. ¿Qué terminó haciendo? Destruyéndola. Porque nadie se arrepintió. Pero si usted recuerda también lo que pasó con Jonás en Nínive, ahí fue lo contrario. Primero el rebelde de Jonás, que no quería ir. Dios le da su zarandeada y al final de cuentas tiene que volver a cumplir lo que Dios le dijo, porque era profeta de Dios. ¿Y cuál era? Fíjense, ¿cuál era el argumento de Jonás de no querer ir a Nínive a advertir? Estaba atentando contra la fidelidad de Dios en cuanto a su palabra. Pero Jonás no pensó bien esto, porque
Él dijo, ya sé que tú te arrepientes y luego ni vas a llevar a cabo lo que me estás diciendo. Tú ve. Porque Dios le había dicho a Jonás, ve y diles que si se arrepienten, no los voy a destruir. Pero que si se empecinan ahí en su pecado, entonces sí los voy a exterminar. Y a regañadientes, Jonás fue. ¿Y qué pasó con el pueblo, con el rey de Nínive? Se arrepintió y convocó al pueblo, lo mandó a que ayunaran, a que oraran, etc. Hasta los animales. Y se arrepintieron. Y Dios cumplió su palabra. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Es un atributo de Dios que sin Él dejaría de ser Dios. Él es eterno y sus atributos en Él también son eternos. Pero debemos de tomar en cuenta no solamente que Dios es fiel, ¿no? Ya el pastor nos ha estado hablando de estos atributos, pero cuando hablamos de fidelidad, también tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de juicio, porque las promesas de Dios, o las promesas que Dios ha hecho, no solamente las ha hecho así porque sí. Él sí nos pide algo a cambio. Las promesas de Dios están, pues a lo mejor no se oye muy bien lo que voy a decir, pero lo voy a decir, están condicionadas. ¿A qué? A que también nosotros seamos fieles. Y cuando somos infieles y nos arrepentimos y Dios nos reprende, para aquellos que dicen que Dios no castiga, déjenme decirles que Dios sí castiga. Dios reprende a su pueblo cuando es infiel. ¿Cuántas veces reprendió a través de la historia Dios al pueblo de Israel por razón de que constantemente estaban desviando su adoración hacia otros dioses y a Él lo apartaban? Estando en la tierra de Canaán, como quedaron pueblos ahí que adoraban a otros dioses, se llegaron a contaminar. Incluso un llamamiento de atención, una llamada de atención muy fuerte que Dios les dio a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 1. No sé si lo ha leído, y si no lo ha leído, léalo, mi hermano. Cómo Dios llama al pueblo de una manera dura. A lo mejor diríamos hasta cruel, pero no es cruel, es justa. Y créanme, cuando nosotros recibimos una reprensión, una disciplina por parte de Dios, no se queje, no la rechace, acéptela. El escritor de la carta a los Hebreos lo escribió ahí en los capítulos 3 y 4, usted lo puede leer ahí. Que porque si Dios nos ha reprendido, es porque somos sus hijos. Él nos somete a disciplina. ¿Qué padre, dice ahí Hebreos, no disciplina a sus hijos? Así es de que si Dios lo disciplina, asúmalo y guarde silencio. ¿Sabe por qué? Porque si nos ponemos al tú por tú con Dios, vamos a salir perdiendo. Se lo puedo decir por experiencia. Hay momentos en que llegamos a desafiar a Dios, ¿eh? Yo lo llegué a desafiar y me dio una buena zarandeada. Pero si no hubiera sido su hijo, ¿qué hubiera hecho Dios? Haz lo que quieras. Vive como en el tiempo de Josué, antes de los jueces, ¿verdad? Cada quien vivía conforme a lo que bien le parecía. Así vivían.
Y después de los jueces, ahí estuvieron reclamando un rey, ¿verdad? No, es que queremos ser gobernados. Ya no queremos que nos hables tú de una manera directa. Queremos que nos gobiernes como gobiernas otros pueblos. Queremos rey. Ándele pues. ¿Quiere un rey? Ahí le va Saúl. Y después ya no querían a Saúl, ¿verdad? Gloria a Dios que envió a David. Pero a veces nosotros queremos condicionar a Dios. No es posible. Y Dios nos tiene que reprender cuando erramos en el camino. ¿Por qué lo hace? Por justicia y por misericordia también. Tome en cuenta todos los atributos de Dios. No se vaya a centrar nada más en uno. Yo ahorita le estoy hablando de la fidelidad de Dios. Pero ya el pastor, ¿de cuántos atributos nos ha hablado? ¿Quién lleva la cuenta? Bueno, vea los videos, ahí están en el YouTube y en el Face, y vaya sumándolos, vaya sacando la cuenta. Dios es fiel, mis hermanos. Y nosotros debemos descansar en su fidelidad, teniendo en cuenta que su palabra siempre se va a cumplir. Acompáñame a Hebreos 10. Hebreos 10, versículos 16 al 23. Hebreos 10, 16, 23. Dice la palabra: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos seguridad de salvación, mis hermanos. Y su palabra se cumple. Este es el pacto que haré con ellos, dice la palabra. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dígame si no es cierto, usted, sin que nadie se lo diga. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los tontitos. Pero a usted y a mí, sin que nadie nos los diga, sabemos que está bien y que está mal. Sabemos que es pecado y que no es pecado. Que nos hagamos, como dicen, ay, es que me hago como que la Virgen me habla, ¿verdad? O ignoramos de una manera voluntaria la palabra de Dios, pero lo sabemos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Y Dios, por medio del Espíritu, nos redarguye cuando nos equivocamos. Y nos llama, y nos advierte, y nos dice: hey, ya te fuiste por otro camino, ya vas mal. Y como buen pastor, véngase para acá, mi ovejita. Porque si se va por ahí, le va a ir mal. Bueno, a mí hasta con lujo de detalles me ha dicho lo que va a pasar.
No es que Dios me hable con voz audible, no vayan a pensar eso, van a decir que estoy loco. No, a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el Verbo encarnado? Jesucristo. Fíjense, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, o sea, creyendo y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De esa es la manera que debemos de acercarnos a Dios. Y ya lo vimos en el tabernáculo, se los vuelvo a recordar. Y si no le pusieron atención, vean otra vez la serie, ahí está en el YouTube y en el Facebook. Es la ventaja que tenemos ahora. De repente cuando a veces se me pasa un texto o no entendí algo, lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver para retroalimentarme, ¿verdad? Y estar ciertos en la palabra de Dios. Entonces Dios es fiel. Acompáñame ahí al Salmo 37, 25. Salmo 37, del 23 al 26. Salmo 37, del versículo 23 al 26. ¿Sí lo tiene? Se lo repito. Salmo 37, versículo del 23 al 26 dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Cuántas bendiciones ha recibido usted de Dios, mi hermano, mi hermana? Muchas. Y esas bendiciones que Dios nos ha dado, incluso han alcanzado para poder bendecir a otros. Y lo que dice aquí el salmista: fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Esto lo digo porque muchas veces estamos tan preocupados en lo que vamos a comer, en lo que vamos a vestir, en que si no tengo trabajo, en que me falta el dinero, y nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Estas cosas a veces provocan que nos olvidemos de que Dios es fiel. ¿Sí, mis hermanos? Dios es fiel. Incluso hemos leído en la Escritura que nosotros no nos debemos de preocupar por estas cosas. Esto lo puede leer ahí en el Evangelio de Mateo, cuando dice que los paganos, los gentiles también se preocupan de esas cosas. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Etcétera. Dice, pero Dios sabe que ustedes tienen necesidad de ellas, y da la promesa y la advertencia juntas. ¿Qué dice Dios? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mientras nosotros seamos fieles a Dios, Él permanece fiel a su palabra. Y si nosotros somos infieles, Él permanece fiel a su palabra. En cuanto a juicio, tómenlo muy en cuenta. Bueno, vamos a terminar con este texto. Primera de Pedro 4, versículo 15 al 19.
Hablando de fidelidad, siga pensando en promesas, pero también en advertencias, en juicios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 al 19. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leer. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendemos nuestras almas a Dios, porque Él es fiel y es nuestro Creador. Cuando nosotros depositemos confiadamente nuestras vidas y todas nuestras cosas en las manos de Dios, mis hermanos, y confiamos en su amor y en su fidelidad, sabremos o comprobaremos la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces hemos padecido carencias? Algunas veces. Pero como dice la palabra, ¿verdad? Después de las tinieblas viene la luz, viene la claridad. Y Dios en su momento nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Pero déjeme decirle algo más o repetírselo. Dios nos va a proveer de lo que necesitamos, no de lo que no necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu palabra que nos alimenta, que nos edifica. Y por qué no decirlo, Señor, que también nos confronta y hace ver nuestro pecado. Pero cuando eso sucede es porque nos estás llamando al arrepentimiento, Señor, porque tú has sido fiel a tu palabra y demandas de nosotros que también seamos fieles a ti, pero que también seamos fieles a los hermanos, que seamos fieles en todas las cosas que realizamos, en el matrimonio, con las amistades, en los trabajos, que seamos fieles, porque un día estaremos en tu presencia para rendirte cuentas y ahí no podremos esconder. Es más, desde ahora, Señor, no podemos esconder absolutamente nada, porque tú eres Dios grande, fuerte y poderoso y conoces todas las cosas y estás en todo lugar. Y por eso, Señor, te bendecimos y con toda confianza nos acercamos a ti, Señor, para que se manifieste tu fidelidad en nuestras vidas. Y lo hemos comprobado, porque hasta el día de hoy estamos aquí y no hemos carecido de nada. O si hemos carecido en su momento, tú has suplido todo, Señor, porque tu palabra es fiel. Pero que no se nos olvide también de que si rechazamos tu palabra, rechazamos a tu Hijo Jesucristo, también hay una consecuencia que es terrible, de la cual no queremos participar, Señor, sino queremos participar de tu gloria eterna, estar en tu presencia por todos los siglos, allá donde tú vives y reinas y has edificado una casa para nosotros. Te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, porque has sido bueno y fiel para con tus hijos. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga. Vamos a cerrar la transmisión a través del Facebook y pues ustedes descansen tantito, estiren las piernas
Si quieren ir al baño, pues vayan.